todas las producciones van a tener una mirada particular que hace al tema ambiental y al tema de bienestar animal, ¿no? Por supuesto, la actividad intensiva o el productor de actividad intensiva es quien tiene más ligado la asociación entre el bienestar animal y la eficiencia productiva y los resultados del negocio, ¿no? Pues se ven claramente enseguida. Y además, yo siempre digo que es multifactorial el impacto, porque cuando yo pienso en muchas aplicaciones o en muchas prácticas que se hacen en los corrales para trabajar un tema particular, tiene impacto también en otros. Buenas tardes a todos, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a esta nueva edición de Carnecast y en esta ocasión tenemos como invitado a Fernando Storni, presidente de la Cámara Argentina de Feedlots. Bienvenidos y buenas tardes, Fernando. Hola Mauro, bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar y formar parte de un episodio de Carnecast, así que bueno, a disfrutar el momento. Tal cual, bueno, los agradecidos somos nosotros. Fernando, ¿por qué no nos comentabas un poquito tu historia para contextualizar tu labor dentro de la Cámara? Cómo no, bien, yo, ingeniero en producción agropecuaria, me recibo termino la facultad cerca del año 2006, 2007 ya empiezo a trabajar en la Cámara de forma part-time, tenía algunos asesoramientos particulares y de forma part-time empiezo a trabajar en la Cámara en un departamento de calidad que nos dedicábamos a hacer implementación de sistemas de gestión de calidad, ¿sí?, dentro de los establecimientos. Ya en esa época la Cámara tratando de pensar de alguna manera en inculcar en los productores el trabajo bajo procedimientos, bajo registros y procedimientos escritos. Así que hicimos ese proceso y poco a poco me fui incorporando cada vez más a la actividad de la institución, de la Cámara como institución, hasta que en el año 2016 el gerente anterior pasa a formar parte de la estructura del gobierno en aquel momento del presidente Macri como subsecretario de Ganadería, y ocupo su lugar en la gerencia de la Cámara hasta el año 2022, donde además incorporo, ¿sí?, la presidencia de la Cámara de ahí a esta parte. Así que bueno, muchos años en la institución, un tiempo part-time como te comentaba, pero bueno, abordando distintas actividades y bueno, hoy claramente como mi principal actividad y muy abocado a esto. Fernando, antes de entrar en temas más técnicos relacionados al feedlot, ¿nos querés dar una referencia institucional? ¿Qué es la Cámara? ¿Cuál es el rol que cumple? ¿Quiénes son los socios? Sí. A ver, la Cámara, bueno, surge primero como una necesidad, hoy tiene 28 años de historia ya, surge como una necesidad justamente con una actividad que es relativamente joven, si se quiere, para la ganadería argentina y para la historia que tiene la ganadería argentina, donde los productores que se dedicaban a la engorda corral se dieron cuenta que había necesidades particulares, había cuestiones muy particulares que hacen a la actividad y vieron la necesidad de agruparse justamente para buscar una representación sectorial, ¿sí? Sobre todo en ese momento con algunos temas particulares con SENASA, ¿no?, el organismo sanitario, que era importante trabajarlo de forma particular. Se creó la Cámara, como te decía, entonces hace ya 28 años, y yo siempre cuando explico qué hace la Cámara lo divido en dos roles importantes, ¿no? Uno es representar al sector todo, socios y no socios. La Cámara es una institución de adhesión voluntaria, ¿sí? Entonces todo lo que trabaje para el sector, bueno, tiene impacto para aquellos que son socios, pero también para aquellos que no son socios. Esa representación sectorial implica relacionamientos con el gobierno, por supuesto, con los distintos estamentos de gobierno, nacionales, provinciales, municipales y todos los organismos que rigen la actividad. Por supuesto que tiene vínculo, digamos, todo lo que tiene que ver con el relacionamiento interinstitucional, ¿no? El mundo agro tiene una red, si se quiere, de instituciones muy importante y bueno, estamos activamente participando y representando la actividad en muchos espacios. Y después el segundo rol, ¿sí?, tiene que ver ya con el socio y el servicio al socio. La Cámara tiene diferentes departamentos que brinda diferentes soluciones y servicios a los asociados.
un departamento de ambiente, ¿sí?, y bienestar animal, un departamento de legales, un departamento de mercados que genera información, los socios comparten información entre ellos. Entonces, cuando un socio tiene un problema particular, se comunica con la Cámara, buscamos darle solución, generamos capacitaciones, espacios, ¿no? Tratamos de formar una comunidad de socios que puedan entre ellos también nutrirse, compartir experiencias y aprender cada vez más. Así que dos roles diferentes, representación sectorial y el vínculo de derecho con el asociado. Es una Cámara nacional, son cerca de 200 empresas hoy que son parte de la Cámara. Tienen 1 millón de cabezas de capacidad de cierre instantánea instalada, ¿sí?, y están distribuidas a lo largo del país. No, justamente te iba a hacer esa pregunta, antes de salir de la institucional, ¿qué cantidad de socios tienen? Y bueno, agregando el dato de la cantidad de cabezas, me imagino que es un jugador importante en la relación oferta-demanda de Hacienda y consecuentemente el costo, porque tienen una capacidad instalada altísima. ¿Cualquier persona que esté produciendo en sistemas intensivos puede hacerse socio o necesita ser una empresa con determinadas características? No. Cualquier empresa, digamos, nosotros siempre decimos, bueno, la definición de SENASA para un establecimiento de engorda corral es aquel sistema donde se está engordando animales bovinos bovinos de engorde sin acceso a pastoreo, ¿sí? O sea, se le entrega la comida. Entonces, no hay una definición de escala. Y de hecho tenemos socios de 500 cabezas, de 5.000, de 8.000 y de más de 10.000, ¿no? Entonces, y aparte con las particularidades y las diferentes escalas, hay muchas cosas que se comparten, digamos, los animales y los rumiantes son los mismos en un comedero, entonces hay muchas cosas que se comparten independientemente de la escala. Después, bueno, hay claramente algunas situaciones particulares de negocio que llevan a la búsqueda de escala para poder buscar más eficiencia, disminuir costos y situaciones particulares, pero nosotros, digamos, tratamos de que todos los productores que se dedican a la actividad no solo sean parte de la Cámara, sino que trabajen de forma formal y de forma registrada, porque nos parece, creemos que es lo que corresponde. Bueno, creo que es de mucha utilidad tu aclaración, porque para el común de la gente, cuando se habla de feedlot, uno normalmente lo relaciona con una gran cantidad de animales que están en encierre y en su periodo de terminación. Cuando se habla de feedlot siempre se lo relaciona con el periodo de engorde final antes de la faena, pero ustedes están considerando cualquier etapa que se haga en forma intensiva, entonces. Sí, a ver, hablamos de engorde, ¿no? Hablamos de engorde claramente y de esta última etapa de la producción, ¿no? En general, cuando hay corrales, no me refiero a un corral de destete, ¿no? Cuando hay corrales exclusivamente de destete, que después esos animales vuelven a recría, bueno, no. Estamos hablando de corrales justamente de engorde y determinación, pero de la escala que fueran, ¿no? Y de nuevo, creo que hay temas que hacen también a todo lo que tiene que ver con cómo trabajamos en los corrales y creemos que es importante trabajar de manera correcta independientemente de la escala, ¿no? En todo lo que hace al cuidado del ambiente, al cuidado de los propios corrales, al bienestar animal. Bueno, independientemente de la escala, las cosas hay que hacerlas bien, con algunos de gran escala, con algunas características particulares y los más chicos con otras, pero todos tenemos que trabajar dentro de un marco que nos da justamente la normativa en cada uno de los lugares. Ese marco al que te referís, ¿cómo evolucionó desde el principio hasta la fecha? Me imagino que en un comienzo era casi el 100% de aprendizaje y al transcurrir el tiempo hay cosas que salieron bien, otras que fueron mal y pudieron ir haciendo ajustes. ¿Cómo ves la evolución del feedlot en la Argentina y si podés compararlo con otros países? Tal vez no Estados Unidos, que es, creo yo, el país feedlotero por excelencia, pero al menos otros países de la región como Paraguay, Uruguay, Brasil al menos. Ya, la actividad de la engorda corral en Argentina tiene una penetración muy importante, es un sector súper consolidado, que tuvo por supuesto su evolución y su aprendizaje en todos los aspectos, desde los aspectos nutricionales, desde los aspectos sanitarios, desde los aspectos de manejo, de infraestructura, bueno, todo fue una evolución y un desarrollo y un ir a aprender también a muchos lugares, y mirar, traer, adaptar, bueno, todo fue un aprendizaje. Creo que hoy tenemos una situación donde la actividad está súper consolidada, no, siempre hay
puntos y desafíos y cosas para adelante, pero hoy, si querés, el tema nutrición es un tema ya de sintonía muy fina, ¿no? De trabajo muy fino, ya en particular. Yo no sé si te acordás cuando la actividad empezó y se hablaba, bueno, el gusto a chancho y algunas cuestiones particulares con respecto a la carne de feedlot, bueno, y era una dieta sin fibra, bueno, todas cosas que se fueron cambiando y modificando a lo largo de los años, con un aprendizaje desde lo técnico, con un aprendizaje, como te decía, en cada una de las áreas técnicas, y en el marco normativo también una evolución, ¿no? La actividad, la primera normativa de SENASA de registro de engordes a corral es del año 2001, ¿no? Entonces ese fue un hito, si querés, dentro de los engordes a corral, la primera normativa, el primer registro dentro del Servicio Sanitario Nacional, donde enmarcaba a la actividad, y así fue evolucionando en las distintas provincias, con normativas particulares, en algunos municipios con ordenanzas. Vamos sumando algunas normativas, como en Córdoba tenemos ya normativas no solo para el engorde a corral, sino para otras intensivas, para el uso de residuos pecuarios, normativas y reglamentaciones para indicar también cómo se debe hacer la disposición de animales muertos. Bueno, son todas cuestiones que han ido evolucionando con el tiempo. Sí creo, como te decía, que se aprendió y estamos hilando cada vez más fino. ¿Sí? Hay cosas que ya no se discuten, a los productores ya se comparte mucha información entre los propios productores, digamos, no es que hay secretos. Las empresas que nos acompañan, empresas de nutrición, empresas laboratorios, de maquinaria, están cada vez más especializados en la actividad, con gente muy dedicada a estos temas, y de nuevo hilando fino y cambiando algunas cosas, porque recordemos que Argentina también tiene cambios y variaciones. Hace 10 años estábamos exportando solo el 7% de nuestra producción, hoy exportamos cerca del 30% de la producción, y esa exportación, cuando hablamos de lo que es carne de calidad, implica particularidades, implica ir con animales más pesados, implica generar marbling, que están pidiendo hoy cada vez más los destinos. Entonces, es toda una evolución permanente, pero te diría que hoy, con un grado de estabilización y siendo el sector que mayor carne de calidad provee, tanto al consumo interno como a la demanda externa. O sea, que tocaste el tema del mercado interno y de la exportación del 30% de la producción. Antes de irnos de ese tema, te quiero hacer una preguntita. ¿Cómo es la tendencia en la demanda en cuanto al peso de faena? ¿Hay una tendencia a incrementar el peso y acercarnos más a lo que ocurre con la mayoría de los países exportadores de carne, o todavía predomina la demanda del novillito liviano para consumo interno? No, hoy tenés todavía, digamos, porque el consumo interno es más importante que la demanda externa, una preponderancia de animales livianos para consumo, que ya no son los animales livianos para consumo de hace 10 años, ¿no? O sea, hoy, y además las situaciones te llevan, hoy por ejemplo, digamos, el resultado positivo de un encierre pasa justamente por los kilos que yo agrego dentro del corral, y eso te lleva a buscar animales de alguna forma más pesadas, pero cuando hablábamos de animales de 280 kilos, bueno, ni hablar de lo que era el ebolita, ¿no? De 240 kilos. Hoy ya, digamos, estamos hablando de consumos de 330, 350 y hasta un poco más, los supermercados llevando animales hasta un poco más pesados. Digamos, hay una evolución en ese sentido. Creo que hay un tema que tiene que ver con el crecimiento. Siempre decimos que Argentina está estancada en la producción, ¿no? de carne, porque producimos la misma cantidad cantidad de kilos, pero no nos olvidemos que tenemos menos vacas, ¿no? Y hemos cedido a la agricultura cerca de 13, 15 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, creo que ojalá crezcamos muchos más y estamos estancados en el volumen total de producción, pero hay una evolución que tiene que ver con todo esto que hablamos de la intensificación, ¿no? Claro. Respecto de la actividad netamente de feedlot, no del sistema ganadero de Argentina, ¿crees que los puede afectar mucho si se llega a concretar esta idea que está dando vueltas de exportar animales en pie en cuanto a la provisión de animales para encierre? No. A ver, no, creemos que no. Entendemos que además, si nosotros queremos pensar queremos llegar cada vez más a los mercados, queremos buscar justamente cada vez más libertades comerciales,
tenemos que tener ese grado de apertura también como país y como sector para poder dejar puertas abiertas a distintos negocios y de alguna manera que las situaciones comerciales en cada momento permitan a Argentina aprovechar de la mejor manera posible cada una de las posibilidades que nos presenta el mundo. Ahora, creo que además tenemos algunas complicaciones particulares que hacen, bueno, hoy es un producto caro, si se quiere, hoy el animal, no creo que den los números, falta infraestructura seguramente todavía de puertos, de logística, donde se hacen las cuarentenas, bueno, muchas cosas que todavía seguramente hay para resolver, pero no, bienvenido y de la misma manera que creemos que nosotros queremos acceder cada vez más a más mercados, no solo acuerdos sanitarios, sino acuerdos comerciales de mejores condiciones. Bueno, creo que tenemos que ser un país también abierto en ese sentido. Ok. Fernando, ¿cuáles crees que pueden ser los principales desafíos en el corto plazo para la actividad de feedlot? Yo creo que hay varios. Bueno, para la ganadería en general, creo que tenemos un desafío que tiene que ver con lograr de alguna forma una estabilidad. A ver, ¿cómo lo pongo en palabras? Necesitamos correr bastante tiempo con condiciones claras y con estar presentes, ¿sí?, en los mercados internacionales, ¿no? Ya llevamos 10 años, como te decía, ¿sí?, con algunas idas y vueltas en el medio, pero llevamos 10 años de volver a los mercados internacionales de forma más seria. Creo que eso nos va a favorecer y nos va a permitir pensar justamente en buscar más producción y en buscar más producción de calidad justamente para llegar a mercados de alta calidad. Pero hay cuestiones y desafíos varios, ¿no? Primero, todo lo que tiene que ver con normativas, ¿sí? No solo normativas, sino hasta acuerdos sociales, que lo podría poner de esa forma, ¿no? Que tienen todas las actividades y que creo que las actividades intensivas tienen quizás una lupa un poco mayor, hasta a veces injustamente, te lo diría, desde el punto de vista normativo y con varias cuestiones, donde muchas veces vemos actividades intensivas donde hay mucho mayor control que en otras actividades, ¿no? Entonces, pero sí, claramente hay en ese sentido un tema particular. Creo que todas las producciones van a tener una mirada particular que hace al tema ambiental y al tema de bienestar animal, ¿no? Por supuesto, la actividad intensiva o el productor de actividad intensiva es quien tiene más ligado la asociación entre el bienestar animal y la eficiencia productiva y los resultados del negocio, ¿no? Pues se ven claramente enseguida. Y además, yo siempre digo que es multifactorial el impacto, porque cuando yo pienso en muchas aplicaciones o en muchas prácticas que se hacen en los corrales para trabajar un tema particular, tiene impacto también en otros. Es decir, por ejemplo, yo me dedico a limpiar corrales porque sé que necesito tenerlos en condiciones, porque no quiero perder eficiencia. Bueno, eso tiene un impacto claramente en el bienestar animal y tiene su impacto también en el ambiente, ¿no? Cuando yo esa limpieza de corrales, ese sólido orgánico, lo composto, lo estabilizo, después lo uso de nuevo como insumo fertilizante. Bueno, ahí hay un impacto multifactorial. Entonces, temas ambientales y como decía, de permiso social, claramente es un desafío. Después tenemos desafíos de la ganadería en general, que son normativas que podemos llamarlas pararancelarias, ¿sí? Pero son cuestiones que determinados bloques, como el tema de Unión Europea y libre deforestación, ¿no? Eso es una cosa que ya la tenemos encima y hay que dar cumplimiento. Entonces, quienes quieran estar abasteciendo a la Unión Europea van a tener que ver de qué manera, y estamos, digamos, como institución trabajando estos temas. Y como ese van a aparecer varios. Y después sí, desde lo técnico, creo que tenemos la necesidad de dar un paso y un salto de calidad en todo lo que tiene que ver con el manejo de la información. Cada vez nos estamos tecnificando más, cada vez estamos pudiendo obtener más datos en los propios establecimientos y eso requiere también de un análisis, ¿no? Uno no genera datos y los guarda solamente por el hecho de guardarlos como un registro, sino que lo importante es poder retroalimentarnos. Entonces, el análisis y el trabajo con Big Data, digo, con grandes insumos de alimentación, de información, creo que es un salto importante. Después tenemos particularidades, bueno,
Sí, sí. Hay algunas herramientas que todavía no tenemos disponibles acá y que están disponibles en otros países que nos permitirían trabajar de alguna forma más eficiente. Las vacunas a virus vivo hoy en bovinos no están disponibles en Argentina, eh, y nos permitirían claramente enfrentar mucho mejor los desafíos que los animales tienen cuando llegan a una producción y una actividad intensiva. Bueno, mirá, me diste una respuesta súper resumida de temas que son extremadamente amplios, pero igualmente tomé nota de al menos 3 puntos sobre los que quisiera ahondar un poco más en detalle. Discúlpame si vuelvo para atrás en algunos temas que ya trataste. Ningún problema. En primer lugar, al principio, hablando de temas técnicos, como lo reiteraste recién, hiciste mención a la nutrición, que obviamente en un sistema intensivo es fundamental manejar bien la nutrición de los animales y la relación costo-beneficios, etcétera. Y recién mencionaste también a los mercados. En primer lugar, aunque todo está relacionado con todo, te quería preguntar respecto de la nutrición. ¿Cómo evolucionó el tiempo de permanencia en el feedlot? Obviamente que si los animales son más livianos, probablemente para llegar al peso de faena van a tardar un poco más, pero me refiero al ritmo de engorde, porque hubo en una época todo un debate de tratar de engordarlos lo más rápido posible, y hay otras ideas dando vuelta como para decir, bueno, aumentar la eficiencia disminuyendo el ritmo de engorde, metiendo un poquito más de fibra, y por eso meto también la relación con los mercados, porque desde el punto de vista organoléptico, esa carne que se producía sin fibra a veces tenía alguna objeción, entonces después se le buscó la vuelta y se le agregó un poco más de fibra a la dieta. No sé si es correcta mi apreciación, vos sabrás decírmelo. Por eso la pregunta es cómo evolucionó el ritmo de engorde y cómo cambió el acceso al mercado con esos cambios que se hicieron. Mira, creo que son, y tiene que ver también con la participación en mercados externos y demandas de diferentes tipos de producto de un mercado y de otro. Claramente igual hay una evolución en eficiencia general, ¿no? El feedlot de hoy es un feedlot más profesional, es un feedlot que mide mucho más, como te decía, que observa mucho más, que trata de solucionar problemas a tiempo. Digamos que las instalaciones tienen otras condiciones, se ha aprendido mucho de distintas cuestiones, y eso ya permite, aunque el esquema sea el mismo, ser ya un poco más eficiente, ir, como te decía, a una nutrición cada vez más fina y de precisión. Dentro de lo que es consumo interno, y yendo así a los días de engorde, quizás ya hemos cambiado la cantidad de días de encierre, pero más vinculado al peso final y a lo que hablábamos antes, ¿no? Quizás el encierre típico de 90 días y hoy es de 120 días, ¿no? Pero que está más vinculado, como te decía, al mercado y al destino y al peso final que a otra condición particular. Perdón que te interrumpa. Respecto a lo que acabas de decir, esos 30 días de diferencia aproximadamente que marcaste, implican que los animales tendrían una menor tasa de engorda al principio, como una recría corta a corral para que hagan más estructura y lleguen a mayor peso final, o están poniéndole más cobertura grasa y están más terminados los animales. No, son animales quizás más terminados, son animales de alguna manera también. Las dietas son las dietas de iniciación, depende de cada uno de los corrales, pero es la dieta de adaptación y la dieta de engorde, ¿no? Puede haber más de una dieta de adaptación, ¿sí? Pero no hay ningún tipo de particularidad, digo, con respecto a esto que mencionás, sino que tiene que ver con un animal que se termina un poco más pesado, quizás con un poco más de engrasamiento que hace un tiempito. Y esto tiene que ver con la demanda también, ¿no? Porque otra de las cosas que empezaron a suceder es, ¿te acordás que, bueno, esta cuota 481, para los que no saben, Estados Unidos tiene una prohibición de ingresar, bueno, Europa prohíbe el ingreso de carne con el uso de implantes promotores de crecimiento, Estados Unidos presenta un panel en la OMC quejándose de esta situación, bueno, termina ganando el panel al ser un producto inocuo, digamos, y ser una decisión de una Unión Europea a no comprar bajo esa característica, termina compensando económicamente a Estados Unidos por unos años y luego en una cuota que por ser dentro del panel de OMC es abierta a los demás mercados, a países oferentes. Esta cuota que implica animales terminados a corral, ¿sí?, con al menos 100 días de dietas de alta energía, ¿sí?, para resumirlo.
Esa cuota para nosotros fue un desafío, ¿no? Proveedores, Australia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Canadá. Para nosotros fue un desafío porque fue, bueno, ahora sí, dentro del corral tenemos que estar con 100 días con una dieta de alta energía. ¿Cómo integramos después ese animal que se nos sobreengrasa y los asados que se nos engrasan un poco más? Bueno, entonces ahí hubo sí, la figura volvió a aparecer en esos momentos, la figura de la recría pastoril, ¿no? Que nos permite justamente crear un animal con unas condiciones diferentes, crear la estructura de ese animal para prepararlo para más días de encierro. Bueno, la cuota 461 quizás fue el inicio de algo que hoy ya es cada vez más habitual y que, salvo cuestiones climáticas particulares, como fue en el 2023, se nos ha cortado, digamos, los ciclos de recrías y tenemos algunas faltantes de novillos en determinados momentos, pero es un tema que está ya impuesto y que la industria frigorífica está solicitando cada vez animales con más días de encierre, ¿sí? Porque hay una asociación directa entre la cantidad de días de corral y el tipo de marbling que presenta, ¿sí? El marbling es la grasa intramuscular que presentan esos bifes en el corte. Entonces, estamos en un proceso de ir a agregar para lo que es la industria de exportación más días de encierre, y eso implica entrar con animales ya no de 200 kilos como ingresamos para el consumo, sino ingresar animales con 300, 320 kilos recriados, ¿sí? Son animales que terminan de igual manera jóvenes, pero con una terminación que es más aceptada por las demandas externas, ¿no? Y cada vez más, y cuando pensamos en las demandas futuras más importantes, que son las demandas de Asia y de Oriente, al marbling le dan un valor muy especial y muy particular, ¿no? Justamente mencionaste la demanda de los países asiáticos, tal vez también los del norte de África. Y respecto a eso te quería preguntar cuán importante es o cuánto pesa la demanda de la Unión Europea, porque como recién dijiste hay algunas barreras todavía arancelarias que están poniendo algún tipo de obstrucción, ya sea de tipo sanitario, como el caso de la aftosa o el uso de anabólicos, y la mayoría de las barreras esas son para la Unión Europea. ¿Cuánto pesa en el mercado general de exportación de Argentina la Unión Europea? Mirá, hoy la verdad que Europa, digamos, sigue siendo en valor, ¿sí?, el principal destino para la carne bovina argentina. Entonces, y no solo eso, Europa con estas definiciones suele marcar tendencia hacia otros mercados, ¿no? Cuando Europa se pone en alguna posición particular con alguna restricción, bueno, suele pasar que tiempo después copien, ¿sí?, esas normativas a algunos otros países. Ahora, es importante hoy y es importantísimo. A la industria quiere estar presente y estamos viendo de qué manera damos solución a este pedido, por ejemplo, de deforestación, para seguir estando presentes en ese mercado, donde además la carne argentina tiene un nombre hecho ya, ¿no? Pero cuando nos ponemos a pensar hacia adelante dónde van a estar los consumos de carne importantes, ¿no?, y sabemos que las proyecciones de 2050 de 9.000 millones de personas en el mundo las vamos a superar, que hay proyecciones de crecimiento para la carne, para todas las carnes y para todos los consumos hacia adelante, y nos ponemos a mirar el mapa mundial, bueno, nos encontramos que las grandes poblaciones que están creciendo y que están creciendo además en poder económico, en capacidad económica, bueno, son países, ¿viste?, de la India para allá, ¿no?, si querés. Entonces, creo que tenemos que estar muy atentos a eso. Yo tuve la posibilidad este año de ir a la CIAL que se hizo en Shanghái, en China, y cuando uno mira lo que se está ofreciendo lo que todos los países están ofreciendo al mercado asiático en carne de calidad, es carne que tiene una definición según la cantidad de días de encierre, ¿sí?, justamente por el tipo de marbling que tiene. Claramente hay una preferencia en esos mercados por cuanto más grasa intramuscular presente ese bife, más valor tiene. Y de hecho los cortes más caros son los cortes Wagyu de Japón o de Australia que llegan a ese mercado, ¿no? Entonces hay un mundo todavía, creo que importantísimo como para que podamos capturar cada vez más valor en la ganadería argentina con esos mercados.
Está claro y te agradezco la aclaración porque a veces uno se cuestiona, bueno, con estos mercados emergentes, cuánto puede estar pesando la Unión Europea y con todas estas trabas adicionales, pero bueno, está bueno que lo hayas aclarado, que tiene una importancia relevante todavía. El otro tema sobre el que quería preguntarte era cuando hablaste de impacto ambiental. En la mayoría de los casos se ven estudios de trabajos para mitigación, sobre todo de metano. Te quería preguntar en Argentina si hay ya gente que le esté dando importancia a este tema, pero también si le dan importancia a otro tipo de contaminaciones. Se me ocurre, como sucede en la industria porcina, la contaminación de efluentes con compuestos nitrogenados, sobre todo. ¿Se habla algo de eso, aparte de metano, y qué es lo que se está haciendo en metano? Sí, se habla, hay grupos particulares, el INTA está trabajando mucho en distintos aspectos, acompañamos nosotros varios estudios, el productor está cada vez más consciente de trabajar justamente, yo siempre digo, bajo buenas prácticas, ¿no? O sea, nosotros hablamos siempre del estudio de impacto ambiental, que tiene que ser el marco sobre el cual se desarrolle la actividad, porque justamente donde especialistas analizan cuáles son los impactos que esa actividad genera y cuáles son las formas de mitigarlos y atender esos impactos. Y las buenas prácticas, porque muchas veces todo termina en buenas prácticas. Si yo me encuentro con alguna situación particular que presenta algún problema, si yo tengo aplicada o hubiera aplicado una buena práctica, no estaría en esa situación. Entonces, lo llevo a eso. Creo que ahí hay un trabajo importante. Entonces tenemos el tema de emisiones, donde además hay mucha gente que sabe muchísimo de este tema, pero además tenés la particularidad del engorda corral, ¿sí? Que, a ver, cuando hablamos de emisiones, podemos hablar de emisiones por producto, ¿no? Y acá el sistema del engorda corral, cuando hablamos de metano en particular, tenemos justamente la particularidad de lograr eficiencias altísimas y poder reducir las emisiones por kilo producido, ¿no? ¿Sí? Moderar las emisiones por kilo producido. Entonces, es un aporte, digamos, la ganadería, tenemos que pensarla como una ganadería completa, ¿no? Entonces, el sector del engorda corral, en ese sentido, creo que tiene ese aporte en particular, sumado a que la fermentación entérica del tipo de dietas que se consumen en los corrales disminuye además también la producción de metano. Entonces, esas dos particularidades tienen que ver prácticamente con el core de la actividad, ¿no? Con respecto a lo demás, tiene que ver con todo lo que es el tratamiento de efluentes y residuos, ¿sí? Lo que vos mencionabas, donde se ha evolucionado muchísimo, o sea, se ha trabajado y se ha caminado durante muchos años. Hoy realmente es difícil encontrar establecimientos de escalas medianas que no cuenten con su propia esparcidora de estiércol, que no hagan la limpieza de sus corrales, que no lo pongan en pilas, que no lo composten y lo procesen, que tengan las lagunas, que esas lagunas estén con los monitoreos. Por supuesto, se hacen perforaciones para medir percolaciones dentro del establecimiento y se hacen monitoreos de aguas. Bueno, hay evoluciones y seguramente iremos evolucionando mucho más, pero creo que es totalmente diferente la situación actual a la situación de hace 15 años atrás, si se quiere, ¿no? Desde el punto de vista del manejo y de las prácticas que se aplican, y desde el punto de vista normativo también, porque vamos evolucionando también con las instituciones y con los estados en ese sentido. Está perfecto. Fernando, tengo varias preguntas para hacerte, pero dado que el tiempo es tirano, voy a elegir una que es de mi particular interés, y más que una pregunta, tal vez es una opinión la que te quiero pedir. Hoy mencionaste, y acertadamente, que el sistema de feedlot tiene un manejo de registros que fue evolucionando y se fue complejizando para bien, porque hoy se pueden tener un montón de datos y sin datos no hay evaluación, por lo tanto es súper necesario. Lo mismo pasa en la industria lechera, la producción de leche, los tambos tienen mucho más registros que la cría. Entonces, bienvenido, porque yo creo que eso va a ir traccionando y va a hacer que dentro de unos años en la cría también se empiecen a manejar más registros. Y te pregunto esto porque, bueno, estamos ya en septiembre y se habla de que en unos 4 o 5 meses va a ser obligatorio el uso de identificación electrónica.
¿Cómo ves la factibilidad de que esto ocurra? ¿Te parece que los eslabones de la cadena de la carne ya están articulados como para que se pueda trazar la información desde el eslabón primario hasta el final, que serían ustedes, o incluso después con la industria? ¿Qué posibilidades hay de que sea cierta esta implementación a partir del año que viene? Mirá, a ver, creo que la implementación se va a dar, la decisión está tomada por parte del Estado, las normativas están escritas de esa manera, salvo que haya algún cambio abrupto. Sí, bueno, no nos olvidemos que fue postergado, o sea, hubo Correcto, hubo ya una postergación. una intención de hacerlo y se postergó. Pero bueno, por lo que tenemos entendido, esto se pone en práctica a partir del 1 de enero con los destetes, no con todo el rodeo, sino con el destete de este año. Creo que tendremos situaciones particulares como las tuvimos en el 2006 cuando empezamos con la identificación total del rodeo, ¿no? Donde también hubo en el arranque algunas cuestiones que hubo que ir aceitando. Con respecto después a la medida en sí, nosotros estamos de acuerdo y coincidimos que tenemos que ir a un sistema de identificación, a cambiar nuestra herramienta de identificación actual por identificación electrónica. Creo que Argentina merece tener un sistema de trazabilidad más sólido que el actual, que funciona y funciona exclusivamente para el circuito Unión Europea, pero que justamente hablábamos de las demandas de los mercados, de cómo nos mira cada vez más el consumidor, la gente, bueno, y es una herramienta que nos presenta, creo, ante el mundo de una manera totalmente diferente en la medida en que la tengamos implementada de forma exitosa. Por supuesto, vos sabés que la actividad del engorda corral fue, si se quiere, la que más usó o utilizó la identificación electrónica, más allá de productores de cría también de punta, si se quiere, o que experimentan más, para poder manejar estos volúmenes de datos mayores que mencionabas. Y sí creo que necesitamos dar un paso importante en lo que tiene que ver con la circulación de información a lo largo de la cadena. Nosotros hoy llega un animal al corral, ponemos la caravana electrónica, empezamos a registrar los datos, se va el animal y tenemos los datos del establecimiento en engorda corral y no tenemos nada más. ¿Qué debería suceder y qué es lo más importante quizás para la actividad nuestra hoy? Bueno, que esto tenga una continuidad, que podamos hacer esa vinculación, y entiendo que se está trabajando para hacer una vinculación entre el número de caravana y el número de garrón de ese animal en el frigorífico, y que podamos, aguas abajo, tener la información, ¿sí?, del romaneo de faena, y aquellas plantas que hagan de tipificación por calidad de carne, poder tener también esa información individual y nosotros después hacia atrás poder ir con esa información y buscar de alguna manera los animales que mejor desempeño tuvieron, trabajar con el criador, trabajar con la genética, que es un trabajo que hoy se hace, pero se hace de forma artesanal, quizás sin información, mucho por lo que entra por los ojos. Bueno, profesionalizar esa parte creo que es importante y creo que la identificación electrónica es una herramienta para poder dar esos pasos. Sí, seguro. Además, una tendencia mundial. Ojalá que se puedan articular todos los eslabones para que les sea de utilidad absolutamente a todos, no solo al frigorífico, al feedlot, sino también al productor primario, incluso al SENASA, al organismo de Contralor, para agilizar todos los trámites. Te hago una sola pregunta muy, muy cortita porque nos fuimos con el tiempo, pero ¿tienen ustedes contabilizado o tienen idea de cuál es el tipo de identificación electrónica que más se usa en feedlot? ¿Bolos intrarruminales, caravanas con chips o chips subcutáneos? No, la caravana, el botón de oreja, digamos, la oreja, el botón de oreja. La caravana con chip e identificación visual. Sí, hoy hoy como es optativo el sistema y como está actualmente el sistema, uno puede identificar al animal solo con el botón. Ah, ok. Puede ser solo el botón. A partir del 1 de enero, con el cambio, va a ser el binomio, botón en una oreja y tarjeta en la otra. Ok, perfecto. Pero no se utilizan ni bolos ruminales ni chips subcutáneos. Hoy además en el sistema oficial no están registrados, van a estar a partir del año que viene, pero igual no es un producto que se utilice, quizás el bolo en algunos tambos se utiliza, lo desconozco, pero lo que más se usa es el botón. Sí. Ok, perfecto. Bueno, Fernando, como te dije, me quedan un montón de preguntas, pero se nos fue el tiempo, así que te agradezco mucho
tu paciencia y muchísimas gracias por explicarnos y sacarnos un montón de dudas. La verdad que fue súper fácil entender cuestiones que a veces son complejas y que, como dijiste al principio, tomaron mucho tiempo de evolucionar desde que ustedes están gestionando esto desde la cámara, pero probablemente hayan empezado algunos años antes sin que exista la cámara y sin poder conocer los datos para evaluarlos y conocer los puntos flojos para mejorar. Así que muchísimas gracias y felicitaciones por la labor. Gracias, Mauro, gracias por la invitación y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego.